Entonces aquí nos dicen que cuando dos partículas, dice, cargadas eléctricamente interactúan en el espacio vacío, se hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabe cada una que está la otra partícula, ¿verdad? Porque no son seres conscientes. Y ahora dice qué ocurre en el espacio entre ellas, que comunica el efecto. Entonces lo que hacen es más o menos de esta forma. Eh, Tenemos una partícula, ¿verdad? Y dependiendo de la posición en la que coloque otra y de la carga, el efecto va a ser o de atracción o de repulsión. Entonces, de alguna manera, esa comunicación, ¿verdad?, que se tienen entre ellas se hace mediante el concepto de lo que es el campo eléctrico. Pero lo que hay que entender es que el campo eléctrico no es algo que simplemente se va a utilizar como un, eh, pues tal vez aspecto algebraico o matemático de la fórmula de la ley de Coulomb, sino que es algo que realmente está en el espacio, ¿verdad? Entonces, solo por la mera presencia de la partícula va a perturbar el espacio. Miren que en este momento es como que no existe nada ahí, y una vez agrego una partícula cargada, se genera el efecto que hace ella sobre el espacio. Entonces, solo por ese efecto estamos viendo que las partículas, en este caso cualquiera que usted agregue, va a tener entonces una repulsión o atracción. Entonces, ¿cuál es el estándar, por decir así? El estándar es de que se toma una carga de prueba, ¿verdad? Una carga de masa pequeña, casi insignificante, ¿verdad? Y que está cargada con un valor Q0. Entonces, ese valor Q0 se busca, ¿verdad? O se evalúa el efecto de la partícula de interés con respecto a eso. Entonces, la que yo voy a agregar en este momento es la que usted llamaría el punto de campo. ¿Por qué? Porque usted quisiera saber qué efecto va a ejercer esta primera partícula sobre la partícula de prueba que usted va a agregar. Entonces, digamos, lo voy a poner en esta posición, ¿eh? Pues mire que usted al agregar ese, obviamente en este caso estamos hablando de que hay una perturbación, miren. O sea, el supuesto es de que eh, con ese punto de prueba, ¿verdad? Nosotros tendríamos de que, pues, estaríamos asumiendo que este no ejerce un efecto, es tan pequeña que no ejerce su propio efecto sobre la otra partícula, ¿verdad? Entonces, por eso usted nota de que cuando está solo estas flechitas indican cuál sería la perturbación que generaría esta partícula al espacio. Entonces miren que si ustedes notan, esto solo es algo visual. Usted, pues en la realidad no lo ve, ¿no? O sea, usted no mira eso en las partículas y de hecho, pues ondas pasan por todo el espacio, ¿verdad? En su casa, donde sea, y no nos damos cuenta porque no tenemos la capacidad para detectarlas, los humanos. Entonces, bueno, en este caso ese es el concepto de lo que sería el punto de carga, miren. Y el efecto sería, miren que por ejemplo, bueno, por convención se podría decir, se asume que ese punto de carga es positivo, ¿verdad? Entonces dice ahí, si eliminamos el cuerpo de B e indicamos su posición anterior con el punto P, entonces ahora a eso es lo que vamos a llamarle el punto de campo, ¿verdad? Y pues la interacción nos dice aquí que como lo que se asume que la carga de prueba es positiva, es una repulsión. Por eso ustedes notan que el efecto son las flechas que van hacia afuera de la partícula cargada. Si ustedes notan con el caso de la carga negativa es al revés. Como se asume que la carga de prueba es positiva, entonces al agregar usted una partícula de prueba, el efecto sería de que esa partícula se movería en la dirección que usted está viendo, en esa flechita, ¿eh? O sea que esos puntos que están ahí, no sé si los nota, esos puntitos, son los que indicarían como la posición del punto de prueba. Entonces, cada partícula cargada ejerce una interacción en el espacio que hace entonces que al nomás poner usted una carga eléctrica diferente, se ejecute una interacción. Entonces, cada una de ellas genera su propio campo eléctrico. Por eso, si usted nota y agrego otra de acá, hay una repulsión en esta región. Pero si usted nota que más alejado, tenemos entonces el efecto como que si solo estuviera una de estas partículas cargadas. Lo voy a quitar.
Mire, en esta región tenemos solo una partícula, pero si agrego acá, entre más alejado esté la partícula, pareciera que el efecto es como que si solo fuera la de este. Entonces también está la parte radial incluida, es decir, en la relación que vimos nosotros de fuerza, hay en el denominador, ¿verdad? Está el efecto del R cuadrado. Entonces ese R cuadrado nos dice que con la distancia rápidamente decrece la intensidad de la fuerza o la magnitud. Entonces aquí pues también estamos viendo ese efecto, ¿verdad? En la situación del campo eléctrico. Bueno, entonces eso es lo que tenemos como campo eléctrico, ¿verdad? De alguna forma cualitativa, ¿verdad? Entonces mire que para una partícula cargada de negativa, tenemos entonces de que eh, esas líneas de campo nos sirven para visualizar, para tener una percepción de lo que sería la interacción que ejercería a una partícula de prueba. Obviamente no está, solo estamos asumiendo qué pasaría si estuviera ahí. Bueno, es radial hacia adentro si es negativa la partícula, es radial hacia afuera si entonces es positiva. Y si tenemos lo que llamamos un dipolo, que sería entonces una carga positiva y una negativa, entonces miren que hay una cierta región donde hay como una atracción, ¿verdad? Y en la otra pues se generan los efectos de la partícula más y menos individual. Bueno, entonces dice la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. Entonces, cuando hablamos de la fuerza que realiza o que se efectúa sobre la carga Q en la fórmula que tenemos de la ley de Coulomb, entonces tendríamos de que pues aquí nosotros tendríamos que considerar las interacciones individuales de los campos eléctricos sobre la carga de interés al hablar de la fuerza. Dice ahí, la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. Entonces, bueno, aquí viene la relación que ya es el aspecto algebraico, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos reescribir, dice, la situación esta de las cargas, ¿verdad? Porque nos dicen que, por ejemplo, la fuerza eléctrica, no sé por qué está, espérenme, no está leyendo bien en la tablet, pero a las 10 sí. Bueno, entonces la idea es así, miren. Tenemos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces Q, I, digamos, sería, veámoslo Q como sale en la figura. Q sería entonces una de las partículas, ¿verdad? Pues lo voy a poner así. Nos decía la superposición de que la fuerza sobre una partícula, llamémosle Q, que ejercen las demás, ¿verdad? Partículas que llaman aquí, por ejemplo, en el dibujo, los Q sub I, que serían Q sub 1, Q sub 2 y así, etcétera. Nos dicen entonces de que aquí yo puedo sumar las fuerzas de cada una de las partículas. Por ejemplo, la que ejerce Q1 sobre Q, la que ejerce Q2 sobre Q, y así hasta la cantidad de partículas que usted tenga, Qn, digamos. Entonces, cada una de ellas tiene de factor común el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y la carga Q. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, la Q sub I, que sería la partícula que genera el campo, ¿verdad? Bueno, de hecho es así, ponen todo en un solo paquete, 4 pi epsilon sub 0 por el R cuadrado. Este R cuadrado va a tener una I porque significa que va a ser la distancia que hay entre la carga de interés y la de que genera el campo, ¿verdad? Entonces, como van a ser varias, las distancias van a ser diferentes. Entonces tendríamos este así, miren. Por eso ven que en la fórmula sale el RI, ahí sería el RI unitario, ¿verdad? Y el RI cuadrado. Y eso se repite, le dicen, hasta que llegue a la última partícula. Llamémosle, bueno, en general,
serían todas estas, ¿verdad? Y para simplificar lo que hacen es ponerle la sumatoria para decirle, bueno, esto se repite, ¿verdad? Y va desde la primera partícula que tengas hasta la enésima. Entonces, todo esto es el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Pues bueno, al final nos dice que la fórmula se puede simplificar como la carga cuya fuerza usted quiere saber y el campo eléctrico que generen las otras partículas. Si lo vemos como con las unidades, ¿verdad? Estaríamos hablando que la fuerza tiene unidades de newtons y la carga es coulombs o la C. Entonces las unidades para el campo eléctrico van a ser newton sobre coulomb, ¿verdad? Y es un vector, tiene todas las propiedades que usted conoce de los vectores, tiene dirección, tiene magnitud y todo eso. Bueno, entonces nosotros solo vamos a ver la parte algebraica, no vamos a ver esa parte ya con la integral, por lo menos en esta situación. Ok, bueno, no quiere trabajar esto. Entonces, este es el resumen, miren, este sería el campo eléctrico de una carga positiva, el otro de una carga negativa, y el otro de lo que llamaríamos un dipolo. Entonces, bueno, la idea es trabajar esa parte, ¿verdad? Si ustedes quieren saber entonces al final la carga, la fuerza sobre una partícula, usted lo que puede hacer es calcular el campo eléctrico neto y a partir de eso entonces multiplicarle la carga cuya fuerza usted quiere saber se ejercería. Entonces, de esa manera puede saber. De ahí, pues, la otra cuestión, ¿verdad? Es, bueno, lo de las líneas de campo solo lo voy a mencionar, no es que se evalúa o algo así, ¿verdad? Estas representaciones que usted ve simplemente nos dan una idea de cuál sería el efecto de la partícula sobre, o sea, de una partícula cargada debido a esto. Entonces, a estas líneas normalmente le llaman líneas de campo eléctrico. En general, ¿verdad? Porque no siempre son radiales, en general, si usted tiene las líneas de campo, es decir, si usted tiene este dibujo, la línea tangencial a un punto en particular, entonces, por ejemplo, si usted tiene, digamos, este dibujo y usted quiere saber hacia dónde seguiría una partícula debido a ese signo, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tendríamos que considerar la línea tangente al punto de campo que usted quiere evaluar, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podríamos considerar el efecto, ¿verdad? Para eso sirven las líneas de campo visualmente. Mira. Si usted viene básicamente acá, agarra un punto P y entonces en esta dirección tangencial iría entonces el efecto de la fuerza y del campo. Y bueno, aquí ya resumiendo, tenemos que la fuerza que se ejerce sobre una partícula Q sería entonces esa partícula por lo que sería la sumatoria, bueno, lo voy a poner así para que quede más corto, el campo eléctrico neto, ¿verdad? Y las unidades de este decíamos que eran newton sobre coulombs. Hay otras unidades que se usan, pero por los momentos es esta la que vamos a aplicar. Bueno, entonces, en la cuestión de los dipolos, ¿verdad? Lo tenemos también en el caso del agua, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, debido a que en este caso, pues, los átomos de oxígeno, ¿verdad? El átomo de oxígeno, perdón, tiene un mayor tamaño que la de hidrógeno, se tiende a generar como un cierto efecto de atracción, ¿no? Y por eso vemos de que hay una cierta carga residual, le llaman, y por eso al agua se le conoce como un solvente polar. No sé si ustedes tienen algún comentario, ustedes que ya manejan más actualizada esa parte, ¿qué más podríamos comentar de esas solventes polares? ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué propiedades tienen esos solventes polares que llaman? Yo voy a agregar la imagen que aparece en el libro para que quede ahí el registro. Pero a lo que saben ustedes, ¿qué sería entonces? ¿Qué propiedades tiene un solvente polar? A esto es lo que se refieren, miren, de que tenemos
la molécula, ¿verdad? Y debido entonces al tamaño del átomo se da esta carga residual y por eso entonces tenemos una cierta polaridad. El compuesto es neutro, ¿verdad? Pero se da ese efecto, ¿verdad? Por la situación del tamaño. Pero el agua es un solvente, ¿va? Porque digamos, ¿qué ocurre cuando le agregan sal? ¿Ustedes por qué se tiende a disolver la sal ahí? ¿Qué es lo que ocurre con los átomos? ¿Se acuerdan qué es lo que ocurre ahí con los átomos para que se dé la solubilidad y todo eso? ¿Cómo se sabe que se puede disolver un objeto, perdón, una muestra? ¿Cómo saben ese criterio? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué mecanismo, por decirlo así, ocurre ahí? En los compuestos iónicos se da, ¿verdad? Inclusive en los otros, ¿verdad? Pero lo que se haría es creo que aproximarse a esta parte, ¿verdad? La sal sería los átomos, el lado del sodio, por decir así, se va a acercar a la parte negativa y el cloro en el otro, ¿verdad? Y eso genera que se unan esas moléculas. Creo que así es, ¿verdad? ¿O cómo es que se da la solubilidad en el agua, por ejemplo, con la sal? Ok, bueno, entonces yo entiendo que es así. Eh, bueno, entonces aquí miren, tenemos la parte esta de, bueno, aquí hay una pequeña demostración que les hacen en el texto sobre lo que sería la parte esta de el efecto, ¿verdad? Que hay el campo sobre un dipolo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí una referencia y vamos a calcular qué ocurre cuando nosotros tenemos un campo eléctrico y el dipolo no está alineado a ese campo. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Miren, vamos a calcular lo que es el torque. El torque se calcula como R cruz F y lo que le mide es la tendencia de un objeto a girar, por decirlo así, ¿verdad? Y las unidades son newton metro en el sistema internacional o puede ser libra pie si lo habla en el sistema inglés. R es el vector posición. Entonces, como aquí tengo la referencia, entonces el vector R en este caso tendría, sería magnitud, vamos a poner que está a la mitad de la distancia de donde está el dipolo, de la distancia que separa la carga positiva y negativa. Entonces tendría una magnitud de D medios y su dirección sería coseno de esto, X unitario, más seno Y unitario. Mira. Cruz, en este caso la fuerza es Q por E, ¿verdad? Entonces tendríamos esta cantidad. ¿Mira? Ok, y ese entonces, como es constante, ahí asumiríamos que es constante, se mueve hacia la derecha. Entonces sería positivo X unitario. Ese es por la partícula positiva. Lo voy a poner así. Por la partícula negativa tendríamos que el vector estaría con una magnitud de sobre 2, pero este estaría en el tercer cuadrante, parece. Entonces tendríamos en este caso siempre el mismo ángulo, solo que menos coseno de phi x menos seno de phi y unitario. Pero la fuerza iría en este caso en la dirección hacia la izquierda. Entonces, de esa forma tendríamos, por ejemplo, ya el producto cruz. Bueno, entonces ahí lo que hacemos es hacer el producto ese, ¿verdad? X cruz X es 0, ¿verdad? Y X cruz Y, por ejemplo, es Z. Eso es ya resultado de lo que uno conoce del producto cruz. Entonces ya con eso podemos nosotros crear pues lo que es el producto. Entonces, X cruz X nos da 0, Y cruz X es menos Z, se lo voy a dejar aquí para que lo repase de lo de vectores, ¿verdad? Esto sale de vectores. X cruz Y es Z. De hecho, algunos hacen hasta un triángulo para saber eso. Entonces, aquí quedaría QD sobre 2 por E, el seno del ángulo,
¿verdad? Negativo parece. Y en el otro sería X cruz X es 0, Y cruz X es Z, queda negativo. Y queda Q sobre, perdón, QD sobre 2. Y queda también la E y el seno de phi. Y este sería el torque neto. Todo estaría bajo la coordenada Z, ¿va? Si lo queremos poner como un vector, entonces sería así. Entonces nosotros podemos sumar esto, ¿verdad? Y nos quedaría, por ejemplo, de que aquí sería negativo Q por D, E seno de phi, ¿verdad? Si queremos saber la magnitud, ¿verdad? La magnitud del torque sería esta cantidad del torque neto. Bueno, entonces aquí lo que hacen es reescribir esto. De lo de vectores se sabe que si usted tiene el producto cruz de A con B y quiere saber su magnitud, entonces es equivalente a decir la magnitud de A, la magnitud de B es seno del ángulo, que es lo que tenemos acá, miren, magnitudes. Entonces, primero lo que hacen es definir esto, que es lo que llaman el momento dipolar eléctrico. Pero es un vector, ¿verdad? Este se dirige entonces de la carga negativa a la positiva, ahí como aparece en la figura. Entonces aquí tendríamos que se define P, el vector P, ¿verdad? Que sería Q por D. Y le voy a poner D, que en este caso sería como la dirección en la cual se dirige la separación de las moléculas o del dipolo. Entonces, con esto se puede llegar a una relación en el cual se sabe que el torque, ¿verdad? El torque que ocurre en un dipolo se puede describir como el producto cruz del momento dipolar por el campo eléctrico. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que, por ejemplo, si usted aplica un campo eléctrico a un dipolo, puede ser que las moléculas estén así, ¿verdad? Entonces la tendencia de ella va a ser a girarse en la dirección del campo eléctrico. O sea, esa es la tendencia que va a haber, es lo que nos está diciendo el torque, que la tendencia es a que gire en dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver aquí, de que va a ocurrir. Bueno, entonces de esa manera tenemos lo que es el torque, ¿verdad?